Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa, ni más ni menos. Hoy dentro de la justicia, un poco atemporal, debido a que estamos, pues nos corresponde un día fuera del día que normalmente nos está dado estar por acá con ustedes, pero eso debido a algunos compromisos educativos y laborales. Por eso les informamos que vamos a estar con ustedes de manera más asidua, pues los viernes vamos a tratar de estar por acá para pues honrar este compromiso que para nosotros no es un compromiso, sino un honor poder estar en sus hogares a través de la televisión y también a través de las distintas plataformas de redes sociales, poder compartir con ustedes algunas informaciones y dar algunas opiniones sobre algunos temas que nos impactan a nuestra sociedad. En el día de hoy pues vemos en las redes lo que fue el inicio de una obra que era muy demandada por la sociedad moscana, toda la provincia de Espaillat y también, ¿por qué no?, por la provincia de Hermanas Mirabal y su municipio cabecera, el hermano municipio de Salcedo, lo que es la carretera Moca, Las Lagunas, Salcedo, una carretera que impactará de manera positiva a todas esas comunidades de Guaucí, Juan López, ¿por qué no?, Villatrina también, porque cuando las personas vienen de Villatrina para incorporarse a todas las zonas de las lagunas también, todos esos caminos vecinales que están por ese lugar, las lagunas también, que se hace de noche, es un tramo intransitable, peligroso, con muchos agujeros. Esperamos que sea hecha con todos los requerimientos, porque en el anterior gobierno se había realizado y se dañó muy rápidamente, porque al parecer no fue realizada. Con el tema, yo no soy ingeniero, pero creo que tenía que ver mucho con el tema de cómo las aguas podían encontrar su cauce, porque se aposaba mucho y esto generó en el tramo carretero muchos orificios y fue pues dañándose el asfalto. Esperamos que esta obra pueda ser realizada de la manera más adecuada, más ahora que estamos hablando tanto de transparencia, supervisión, lucha en contra de la impunidad, de la corrupción. Bueno, vamos a esperar que así sea, que esta obra sea hecha de manera adecuada. También vemos que está iniciados los trabajos de la carretera Jamao, Gaspar Hernández, Moca, San Víctor, que es una carretera también que había sido realizada, asfaltada, y que también se había dañado y que vemos que la están realizando. Esperamos que sea impactada de manera positiva y realizada de manera adecuada, con las ampliaciones que necesita, porque hay unas curvas bastante pronunciadas que si no son ampliadas pues podría generar muchas muertes a la postre. Tenemos un clima bastante caluroso, esto debido al polvo de Sahara que nos está impactando a este clima. Vemos también que a los Estados Unidos de Norteamérica en el día de hoy se informa de una temperatura muy calurosa en muchos estados. La República Dominicana en estos días ha estado el clima muy caluroso en todos los sentidos, no solo el clima que nos impacta en todo el sentido, sino el clima a nivel social, político. Y hay una amalgama de temas que nosotros vamos a tocar y yo creo que el tiempo no va a dar, porque hay un tema que copa todo y un tema que yo creo que es un tema que es importante que nosotros lo tratemos, y es el tema eléctrico, un tema que nos ha estado afectando en estos días, un tema nodal para la República Dominicana, un tema que nosotros debemos decir con suma responsabilidad, que lo entendíamos un tanto superado, y a pesar de las críticas que se puedan hacer, pues es un tema que nosotros entendíamos que ya había sido superado en un sentido. Uno de los primeros elementos que nosotros vimos en esta semana es que
el presidente Luis Abinader en una de los intercambios con la prensa, una de las diferencias que el presidente Luis Abinader, que este es el gobierno del cambio. Recordamos que Danilo Medina se quiso segmentar de Leonel Fernández con un eslogan que era continuar lo que estaba bien, cambiar lo que estaba mal, y no recuerdo la otra parte, pero tenía que ver mucho con venir con elementos nuevos, ¿no? Y venía con ese tema. Entonces, ahora se habló del gobierno del cambio. Este es el gobierno del cambio, el gobierno de la lucha en contra de la corrupción. Y uno de los temas que más Luis Abinader ha colocado es el tema comunicacional, porque recordamos que una de las exigencias que más se le hacía a Danilo Medina era que Danilo Medina no hablaba. Recordamos que de manera muy jocosa y diría yo hasta irrespetuosa en un momento, ante una pregunta de un periodista que le decía: presidente, pero la gente dice que usted no habla, y él decía: pero mire, estoy hablando, no me escucha, pues yo hablo, ve que hablo, refiriéndose de manera muy jocosa a esa pregunta que le hacía. Pues recordamos que el presidente en estos casi 2 años de gobierno que tiene, pues ha hablado, se ha dirigido en varias alocuciones al país de manera directa a través de cadenas de radio y televisión nacional, no solo en los espacios que le corresponde según la Constitución Dominicana, sino sobre temas nodales que tienen que ver con temas que impactan a la sociedad, cuando ha tenido que echar hacia atrás decisiones, como fue el caso de la reforma fiscal y con el tema del fideicomiso de Punta Catalina, que ahora nuevamente tenemos que ver que se está discutiendo en el Congreso Nacional lo que es el fideicomiso o la regulación del fideicomiso público-privado, que en el momento que se estaba aprobando el fideicomiso Punta Catalina no existía una ley de fideicomiso público-privado, pero ahora se va a aprobar la ley. Entonces, el presidente esta semana estaba hablando y un periodista le hizo una pregunta al presidente con respecto a qué pensaba él con la opinión que tenía Leonel Fernández con respecto a la manera como estaba gobernando él. Y él le respondió de una manera muy interesante, pero también que fue muy poco pensada porque fue muy reactiva. No sé si el Rubio tiene por ahí esa fílmica que la podría colocar para que nuestros amigos televidentes se ambientaran y contextualizaran, para que pudieran ver cómo el presidente responde ese tema, donde el presidente, en pocas palabras, vamos a ver, escucharlo. Y siempre respetamos las opiniones de la oposición, que normalmente tienen que hablar cualquier cosa y tienen que decir. Ahora miren, hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia, y especialmente para los que han administrado. Y esa herramienta poderosísima que les recuerda a la gente cuando ellos gobernaron se llama Google. Y esa es muy fácil de usar. Y buscando en Google se descubren muchas verdades. Bueno, ahí escuchamos la respuesta que ha dado el presidente Luis Abinader a una pregunta que le hace el periodista. El periodista le preguntaba que qué pensaba con respecto a esa crítica que le había hecho Leonel Fernández. Yo digo que fue una respuesta muy poco pensada. Primero, porque ya Luis Abinader eligió su combatiente en la oposición. Ya inmediatamente Leonel Fernández le dio una respuesta, y una respuesta no directa a Luis Abinader. Es decir, porque tenemos que saber, señores, si algo tiene que saber un político en este país, que el político que mejor maneja el acto de habla en este país, en esta media isla, República Dominicana, el Santo Domingo Español, como se llamaba en la era colonial, o en la etapa colonial, se llama Leonel Fernández Reina. Gústele a quien le guste y duélele a quien le duela. Sí, Leonel Fernández es el político que mejor sabe comunicar las ideas en este país. Y el político que se vaya a un debate público de ideas con Leonel Fernández lo va a perder. Pero muy por el contrario, es decir, ir a debatir, a importantizar el debate con Leonel Fernández en este momento, sería darle un grado de mayor importancia. Es decir, el presidente tenía que tratar de evadir esa pregunta y no darle la importancia que le dio, colocando
a Leonel Fernández de alguna manera como el líder de la oposición, porque de alguna manera lo colocó como su antítesis, es decir, ya lo puso, ya el PLD lo dejó en un tercer lugar inmediatamente y pone a Leonel Fernández en una persona de importancia, le dio la importancia, es decir, se mostró, aunque él se quedó sosegado, pero se mostró que ese comentario que Leonel había hecho y que ese periodista lo había colocado ahí con intención o no, pues le había molestado. Le había molestado. Y sabemos que sus asesores, luego que él sale de ahí, seguro que le recomendaron que eso tratase de no volverlo a comentar. Porque le iba a dar una importancia a no dar a Leonel Fernández. Y fíjense que luego a Leonel le comentan sobre el tema de Google e inmediatamente lo que hacen los partidarios de Leonel esa misma mañana, es decir, al otro día en la mañana, es que inician a buscar temas de obras de gobierno positivas de los 12 años de gobierno de Leonel Fernández y lo colocan en Twitter y lo hacen tendencia. Entonces luego colocan temas negativos de ya los primeros años y meses del gobierno del PRM y le colocan a decir, entonces mira lo que dice Google sobre lo que ustedes dijeron en campaña y lo que no han cumplido en el tiempo. Es decir, las mismas palabras del presidente le fueron en contra. La gente de la Fuerza del Pueblo utilizaron eso políticamente. Y fíjense ahora que es un tema, yo creo que va a ser el eje transversal del programa de hoy. Fíjense ahora cómo con el tema eléctrico, esas mismas palabras del presidente han sido utilizadas para debatir todo este tema eléctrico. Como ellos criticaban ciertas cosas del tema eléctrico en los 8 años de Danilo Medina en los gobiernos del PLD, y cómo ellos ahora que tienen la administración del sistema eléctrico, no han podido dar pie con bola con ese tema. Y le han buscado en Google la misma herramienta que decía el presidente, que era una herramienta que permitía recordar las acciones o las inacciones de los gobernantes. Entonces, ese comentario al margen que hizo el presidente ante esa pregunta, con intención o no del periodista, que para mí no hay casualidad, pues en esta semana le ha generado muchas incomodidades comunicacionales al presidente. Pero hablando de Google, el Rubio tiene por ahí también un video, me parece a mí, la producción, de Celso Marrancini en una entrevista que le hicieron esta semana. Hay una partecita, porque es muy larga, donde él habla con respecto a los mantenimientos de Punta Catalina. Sabemos que ahora quien está administrando, bueno, eso vamos a escucharlo, Rubí. Y en eso sí hay algo que yo entiendo, que en un gobierno que le quedan pocos meses ya por terminar y una inversión tan grande que sin duda va a impactar positivamente con todas las críticas que se le ha querido hacer, Punta Catalina impactará positivamente en la generación de la República Dominicana. Marrancini, quien fue primero presidente del Consejo de Administración de la Corporación Eléctrica Estatal y luego administrador general, también citó la dificultad de los... Con respecto a ese video, y es importante que ese video fue antes de que entrase la administración del PRM de Luis Abinader al gobierno. Recordamos que Donald Guerrero, quien era el ministro de Hacienda, planteó que se vendiera el 50% de Punta Catalina cuando todavía no estaba ni siquiera terminada y operativa, ni siquiera se sabía, él no sabía cuánto había costado o cuánto iba a costar porque no estaba todavía terminada. Iban a vender el 50% de las acciones para que fuera entonces colocada, vamos a decir, en temas de bolsa y que empresarios privados pudieran entrar y comprar acciones de esa empresa. César Marrancini en ese momento se oponía, siendo el empresario privado, y recordamos que Celso Marrancini, que es parte de ese grupo de empresarios, igual que Lovicini, que son generadores eléctricos. Si Celso Marrancini tiene intereses en el tema de la generación eléctrica.
y él en ese momento se oponía a que Punta Catalina fuera vendida, el 50% de Punta Catalina. ¿Qué pasa ahora? Pues que nada más y nada menos quien está administrando Punta Catalina y va a ser pasada mediante un fideicomiso, que aunque digan que el fideicomiso va a ser va mediante una la fideicomisaria va a ser Banreservas, y los administradores van a ser entes puramente privados. ¿Y quién está administrando eso ahora? Celso Marrancini. ¿Y el consejo quiénes son? Empresarios privados. ¿Y quiénes lo componen ese consejo? Pues nada más y nada menos que personas que pertenecen a grupos de entes que tienen que ver con los generadores eléctricos. ¿Y quiénes son los que tienen ahora mismo paralizados la generación eléctrica? Que está ADES y está Punta Catalina detenidos ahora mismo por mantenimiento. Pues son dos plantas que pertenecen a empresarios privados, dentro de los cuales está el mismo Celso Marrancini, el grupo Vicini, y está Punta Catalina, que lo están administrando ellos. Pero ¿qué dijo el mismo Celso Marrancini en una entrevista que le hicieron esta semana? Que esos mantenimientos que estaban programados, y debemos decir, esos mantenimientos que estaban programados no se habían hecho en un año y meses, que por eso se van a tener que hacer uno detrás de otros. La persona que estaba antes, que tuvo el presidente que quitarlo, que fue el presidente que lo colocó, y que fue una persona que atacó fuera del gobierno a Punta Catalina, que decía que eso no servía, que eso no debía colocarse, y tal, y tal, y tal, que entró ahí quitando a unos técnicos que habían sido contratados, que fue el que dejó perder, que fue el que dejó gastar el carbón y no abrió licitación pública internacional para que se pudiera licitar el carbón a tiempo, y que por eso, según dice el ex administrador de Punta Catalina, se perdió un dinero, porque no es lo mismo usted comprar un producto para que se lo entreguen ya, a usted comprar un producto para que se lo entreguen en 9 meses o que se lo entreguen en un año, que eso es importante que ustedes lo sepan, el tema de compra y contrataciones, que a veces vemos una noticia y decimos, mira, pero ese producto cuesta mucho más en esa licitación. Sí, pero el producto está colocado en licitación para que se entregue de urgencia en una semana. Cuesta más, porque el tiempo de entrega también implica una operatividad, implica que la persona que va a proveer ese servicio tiene que gastar mucho más para proveerse del mismo y de alguna manera tener en almacén, buscarlo, y eso implica transporte, un sinnúmero de cosas para la entrega de ese producto más rápido. Entonces, toda esta situación está conllevando al que el sistema eléctrico, quienes producen la energía, que nosotros debemos orientarlo a nuestros amigos televidentes, no es de norte, no es de este, no es de sur, porque ellos lo único que hacen es distribuir las energías. De norte, de sur y de este no tienen que ver nada con el problema que hay ahora, de que se está yendo mucho la energía eléctrica. Ellos lo que hacen es distribuir. Es como que usted tiene, para explicárselo en términos sencillos, un conuco de plátano y tiene 3 camionetas que distribuyen los plátanos. Si en el conuco no hay plátano sembrado, no importa que usted tenga las 3 camionetas ahí con gasolina para moverse, usted no va a tener los plátanos en la mesa. Las 3 camionetas son de norte, de sur y de este. Pero las plantas de energía es el conuco. El conuco no tiene plátano, es decir, no hay producción de energía eléctrica en este momento. Pero no son apagones financieros, porque Hacienda dijo que Hacienda está pagando en su momento. Es que las plantas que tienen que producir la energía están en este momento apagadas porque no se le dio el mantenimiento que se necesitaba en el momento preciso. Y yo le voy a explicar a ustedes qué es lo que se quiere buscar con eso y cuál es el plan que se tiene con eso. Y el engaño también de cuál fue objeto el presidente, cuál puede ser el desenlace que puede llevar eso al presidente de la República ante el engaño que, a mi juicio, a mi opinión, fue llevado el presidente con la firma del pacto eléctrico,
por los empresarios privados que le engañaron para firmar ese pacto eléctrico, y ahora la clase media está sumida en una tarifa eléctrica que lo está ahogando. Pero eso luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, soy Dentro de la Justicia, con ustedes Chesnel Calcaño. Yo le decía antes de la pausa que al presidente lo engañaron. Y en pocas palabras lo engañaron porque ustedes saben que cuando, bueno, quizá deberían saber que contesta en la primera magistratura del Estado, que es la Presidencia de la República, que es la dirección del Poder Ejecutivo de la República, en este caso la República Dominicana, pues usted es asesorado por innumerables personas. En este caso, pues lo que tiene que ver con el sector eléctrico, pues usted es asesorado por las personas que tienen que ver con el sector eléctrico. Pues se firmó el tema del pacto eléctrico. En el pacto eléctrico se establecía pues el levantamiento de un sinnúmero de excepciones, vamos a decir, o paliativos que tenía la clase media y también los pobres o las personas de menos recursos económicos, que permitía que aquellas personas que consumían menos energía eléctrica pues no pagaban el kilo de luz o el consumo de luz, no lo pagaban tan alto como aquellos que sí consumían más kilos de energía eléctrica. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? La gente dice que la energía eléctrica ha subido más la factura. No es que ha subido más. Y por eso en el gobierno se ha utilizado el concepto de sincerización de la factura. Es que se han quitado un sinnúmero de paliativos que tenía colocado la administración a las personas a los fines de que la factura a muchos de nosotros no nos saliera tan costosa. Hoy en día, como se han quitado todas esas exenciones o todas esas facilidades a los fines de que nosotros no nos saliera tan cara la factura, pues ahora nos sale mucho más costosa, es decir, nos sale mucho más costosa porque estamos consumiendo lo mismo, pero nos sale mucho más caro el precio por el mismo consumo que estamos haciendo. Esto coincide con esta situación de calor incesante que estamos nosotros pasando, y con usted saber que usted dice estoy pagando una luz o estoy pagando una factura más cara, están volviendo los apagones, porque digan lo que digan los demás, como pudiera decir Rafael de España, los apagones habían disminuido. Y como muy bien decía o dice el insigne director o gerente general de la Corporación del Norte de Norte, o de la empresa distribuidora del Norte de Norte, había en la República Dominicana apagones en China. Habían apagones en China, había en Inglaterra, pero en la República Dominicana no había. Porque la realidad es que el sistema eléctrico, desde que construyeron e inició a operar, y así la dejó Jaime Aristide Escuder, Punta Catalina, que mucho que se criticó. Y es cierto, hay que hacer una auditoría a Punta Catalina, hay que investigar cuánto costó, hay que ver si fue verdad que se robaron un dinero ahí, hay que someter al que se robó un dinero ahí. Pero digan lo que digan los demás, y quienes criticaron y pagaron a muchísimos periodistas para que lo criticaran, ¿quiénes más? Los empresarios privados que eran dueños de generadores, los que hoy quieren a Punta Catalina administrarla, porque quieren lo que genera esa planta. Pero a la salida de Punta Catalina, ¿qué ha pasado? El servicio eléctrico se ha caído, entonces la planta no era tan mala como decían. Esta semana le estaban preguntando a quien la administra ahora, porque hay que llamarle así, administrador, porque es un administrador, porque Punta Catalina es una empresa privada de capital público. Eso es una empresa privada de capital público. Eso es Punta Catalina. Y los que no saben que lo busquen, ¿qué es lo que significa eso? Una empresa privada de capital público. Igual como lo son Edenorte, Edesur y Edeeste. Una empresa privada de capital público. Por eso tienen consejos de administración. Y por eso se rigen bajo el Código Laboral y no bajo la Ley de Administración Pública. Ellos quieren manejar Punta Catalina. ¿Y tú sabes lo que decía Celso Marrancini? Ante la pregunta, ¿le vamos a cambiar a gas? No, eso no conviene cambiarlo a gas. No, porque ellos los empresarios privados no quieren ahora cambiarlo a gas.
Primero porque mire ahora la crisis que tenemos con el combustible, ese combustible ahora ante la guerra de Rusia con Ucrania. Porque ahora no solo tenemos crisis, también hay crisis con el tema del carbón. Pero mire la crisis que hay mayor con el gas natural. Y ellos no van a invertir dinero. Ellos lo que quieren es sacarle dinero a la planta. Ellos no quieren invertir dinero, ellos quieren sacarle dinero a la planta. Y ellos no van a capitalizar la planta, ellos le van a sacar dinero a la planta. Pero recordamos lo que hizo Leonel Fernández con esa idea entreguista de las distribuidoras de electricidad, que se la dieron a unos chilenos y acabaron con eso, la secaron. Y luego el Estado Dominicano la tuvo que comprar con unas deudas altísimas que tenían y recapitalizarla. Lo que es hoy Edenorte, Edesur y Edeeste, eso estaba quebrado, que Leonel Fernández se la regaló con unas ideas neoliberales, se las regalaron a unos chilenos ahí y acabaron con eso. Porque el problema es eso, lo que decía el presidente Luis Abinader, hay que buscarlo en Google, que no solo le ha repercutido a él, sino que también tenemos que buscar en Google a Leonel Fernández. Entonces, ¿cuál es, y yo le decía antes de la pausa, cuál es el plan con este tema de cuál es el plan, cuál es el compromiso que tiene la administración, esta administración, con ese grupo privado, dentro de lo que está también Lisandro Macarrulla, porque forma parte del CONET, ahí está el CONET, los Vicini, compañía por acciones. Es que ustedes pueden buscar una entrevista que le hicieron al director de Alianza Público-Privada, la pueden buscar, Google, que la recomendó el presidente, al joven licenciado excelente Simon Freud, que también forma parte de la oficina donde forma parte el director de aduanas, el excelente abogado Yayo San Lobatón. Y ustedes se van a dar cuenta que él dice el director de Alianza Público-Privada, que se tiene pensado en lo adelante convertir las distribuidoras, es decir, Edenorte, Edesur y Edeeste, a una alianza público-privada o un fideicomiso, porque el Estado no tiene la capacidad de administrar esa distribuidora y que no son eficientes la administración de esa distribuidora. Búsquenla, está en el Listín Diario, búsquenlo. Simon Freud, de Alianza Público-Privada, dice que no es eficiencia la administración de la distribuidora de electricidad. Entonces, primero van a dar, mediante un fideicomiso a Punta Catalina, privatizado, y luego van a dar la distribuidora a entes privados. Y todo el sistema eléctrico, como hizo Leonel Fernández, lo mismo que Leonel hizo, se lo van a dar a los entes privados. Lo que quisieron hacer en el gobierno de Danilo Medina, que Danilo Medina se le impuso y le pararon a ADES y pararon un grupo de plantas, y aquí había muchísimos apagones por el tema de Punta Catalina, porque ellos querían a Punta Catalina. Y Danilo Medina se le impuso y le hizo Punta Catalina y mostró que Punta Catalina era eficiente, a pesar de los cuestionamientos que puede tener, y que investiguen y le hagan su auditoría. Que la hagan y que metan preso a los que tengan que meter preso. Pero al final la administración de eso funcionó. ¿Y qué vemos hoy en Twitter? ¿Qué vemos hoy en Twitter? Y el presidente, que sabemos que el presidente lo mide en diario, porque están en reelección, el presidente está en reelección y su gente está en reelección, están viendo hoy en día que dicen, ¿qué dicen ahí? Eran ladrones, pero la cosa funcionaba. Está diciendo en Twitter, entonces tienen que cuidarse de eso, porque el presidente tiene deseo, tiene la intención y sus compartidarios de repetir en el gobierno, pero con esa asesoría, con esas decisiones que se están tomando, como que no le están ayudando al presidente. Viene Antonio Almonte de Energía y Mina ayer y da unas declaraciones, y luego salen lo de las distribuidoras. Por otro lado, sale el de Edenorte, por un lado, da una declaración muy distinta, y luego el de Edesur da otra declaración muy distinta. Entonces tú dices, pero y ven acá, y empiezan a crear memes, porque lo que hay es un deseo de cada quien de simplemente capitalizar a nivel de imagen. Entonces no cuidan la imagen del presidente de la República.
no piensan cómo repercute de manera negativa eso. Y por eso vemos que empezaron a quemar locales de norte en algunas regiones. Debemos decir a la gente, señores, lo que está pasando con los apagones no es por las distribuidoras, es por las generadoras. No es por la distribución, no depende de norte, de sur, de este, es por las generadoras de electricidad. El vandalismo nunca lo vamos a apoyar. Este es el momento que nosotros entendíamos que el presidente debía salir en cadena nacional y explicarle a la gente, señores, lo que pasa es que es difícil que el presidente le diga, no hemos equivocado. A quien colocamos en Punta Catalina no solo fue Carbón que dejó acabar, fue que no le dio los mantenimientos en el tiempo adecuado. No se compraron los filtros, que lo dijo Marrancini en una entrevista que anda por ahí en YouTube. No se compraron los equipos para los mantenimientos, los filtros en el tiempo adecuado para hacer los mantenimientos. Y por eso la planta está apagada. Y hay casi un 30% de la generación actual del país completo que representa Punta Catalina en este momento. Entonces parece que no era tan mala la planta como se creía. Tenemos que mantener observadores. Eso es un tema, por eso me he tomado casi el programa completo hoy. Es un tema muy importante que nosotros le demos mucho a Google, que lo busquemos. El mismo Celso Marrancini que tenemos hoy en Punta Catalina era el mismo que Leonel Fernández lo colocó en la CDE en el 96. Es el mismo que Leonel lo puso en el 2008, en su segundo periodo, y salió en el 2010. Es el mismo Celso Marrancini, el mismo que ha estado en la generación. Es el mismo, que son los mismos bichini que han estado ahí. Porque aquí hay un tema. Las grandes familias, los grandes ricos de este país, todos han nacido del presupuesto nacional. Si usted se pone a ver allende los mares y a buscar, las grandes familias de este país han nacido del presupuesto nacional, lamentablemente. Entonces, memoria contra olvido, para que a nosotros no volvamos nuevamente a pasar esas empresas públicas a llenarle los bolsillos a un grupo de empresarios privados y que ellos nos pasen el bagazo, y disculpen el término, a nosotros, para nosotros tener que coger préstamos para recapitalizar esas empresas y tener nuevamente que quedarnos con los préstamos, con el desorden, y tener nosotros de nuevo que lavarle los sacos a ese grupo para ellos estar comiendo caviar y comiendo buenas comidas mientras nosotros nos estamos cayendo a pedazos, y como siempre tener que estar lavándole a ellos las ropas, como quien dice, y viéndole como los lores y los señores. Vámonos a ver pausa comercial y luego venimos con otro tema que le quiero tocar de manera muy breve. No le cambien. Esta semana hubo una reunión, un intercambio, que vi que estaba a un sinnúmero de autoridades de la provincia de Espaillat, con algunos de los productores, asociaciones de productores y demás. Vi que había hicieron un reconocimiento a Chano y un sinnúmero de cosas más. Pero hubo algunos pronunciamientos, me llamaron la atención, no solo muchos comentarios, muchas cosas del municipio y demás, pero hubo algo que me llamó mucho la atención y me gustaría pues comentarlo para aclarar algunos temas, que es bueno poner en contexto algunas cosas a los amigos televidentes, porque hay alguna gente que le gusta pecar en más revuelto y es bueno pues aclararlo. Vamos a escuchar el pronunciamiento del coronel de la Cruz, el coronel de la plaza de aquí de la provincia de Espaillat, que dijo algo a propósito de eso en esa reunión. Gallardía y respeto, como le tengo, porque ella es una luchadora incansable y siempre vamos juntos de la mano con los problemas del mundo. Señores, quizás yo tenga la moral más alta que cualquier general, porque yo no le cojo cheque a nadie, ni visito a nadie tampoco. Yo vine a hacer un trabajo, ahora si compré, me da un agrado a mí como comerciante para que yo le reparta a mi gente un día de asueto, cualquier día, yo lo acepto, como cualquiera de ustedes. Pero cuando yo vengo aquí y tuve una puerta en un punto de droga,
donde encuentro armas de fuego, donde encuentro droga, y esa persona va a la fiscalía y me pone una querella a mí, y de la fiscalía me jalan. ¿Qué usted cree que el coronel inteligentemente debe hacer? Yo tengo la guardia alta, pero la inteligencia me dice muchas cosas. Entonces tengo que cuidarme yo. Ahí estuvimos escuchando algunas de las palabras. Al parecer en la reunión, porque hay varios cortes. En esa reunión estuvieron haciéndole algunos cuestionamientos de que el coronel como que no se le ve ya con la misma actividad que cuando llegó. Mire, lo primero es que el coronel es un oficial que viene de la hermana ciudad de Cotuí, una persona muy afable, muy respetuosa, con muy buenas intenciones. Lo primero es que él es encargado, oficial encargado de la plaza. Él le corresponde la parte preventiva. Es bueno que las personas sepan, ya no existe la DICAN. La DICAN Guzmán Fermín la reactivó. La DICAN, recordamos que era una parte, un capítulo que la policía tenía para trabajar lo que es el microtráfico. Ya la DICAN, a la entrada de esta nueva administración, la administración del presidente Luis Abinader, lo que fue el Consejo Superior Policial, por recomendación del presidente mediante un decreto, disolvió la DICAN. Entonces, a quien le corresponde trabajar exclusivamente lo que es el macro y el microtráfico es a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que despacha directamente con el presidente de la República. Es decir, que la Dirección Nacional de Control de Drogas tiene presencia en todo el país y tiene presencia aquí en Moca, pero despacha directamente, en este caso, quien está aquí en Moca despacha con un coronel de Santiago, y el de Santiago despacha directamente con el coronel de operaciones de Santo Domingo, y este a su vez con el general, y el general a su vez con el presidente de la República. Es decir, que el coronel de la Cruz, que está como comandante del departamento de la policía preventiva, pues no tiene que ver con el flagelo directamente del combate a lo que es el microtráfico y demás, sino con la parte preventiva. Entonces, en su llegada, pues llegó y había un gran revuelo en Moca, y recordamos, y él cumplió con su rol. Y en este momento, pues yo creo que está en un rol un poquito más pasivo, porque ya Moca no está como estaba en ese momento, y debemos nosotros ser coherentes en ese sentido. Que ha habido un aumento de los robos, pues el presidente Luis Abinader lo dijo en el Antinoti con Sergio Carlos, no solo en Moca. Eso está pasando en la República Dominicana entera. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ha habido un aumento de la canasta familiar. A haber una carestía de los alimentos, ustedes saben que inmediatamente, y hay menos economía, pues hay un estallido de la delincuencia. La gente empieza a asaltar. Eso es algo que va directamente proporcional con el aumento de los robos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en un inicio, y debemos nosotros saber que también vimos ahí una declaración, que para mí fue una declaración no muy bien pensada, del procurador titular de aquí, Yorelvin Rivas, donde él le daba como una respuesta. Decía el coronel de la Cruz, donde él decía, aquí no están todo lo que tiene que ver con el problema de Moca, porque no sé por qué no estaba ahí la DNCD ni estaba la Fiscalía. Pero lo que tienen que ver todo con los problemas de Moca no es la parte reactiva, no es la Fiscalía, no es la DNCD, no es la policía. Porque los problemas de los barrios de Moca, los problemas de los ciudadanos de Moca, no es la policía, no es la Fiscalía, no es la DNCD que lo tiene que resolver. Es la parte preventiva. ¿Y cómo se resuelve eso? Con más trabajo, con resolverle el tema de la energía eléctrica, con resolverle el tema del agua a la gente, con resolverle el tema de la alimentación a la gente. No es con darle palo, darle tiros, romperle puertas a la gente en los barrios. Es decir, es con políticas públicas que eso se resuelve. Mas, sin embargo, él mismo dice, yo necesito más hombres, necesito más vehículos, necesito tener más motores para poder hacer el trabajo. Entonces yo creo, y hay tanto de parte de Yorelvin y de parte del coronel de la Cruz, que son dos personas con muy buenas intenciones, deben, creo, acercarse
y todos unidos a hacer un trabajo, porque lo que pasa es, y eso es importante que la gente lo sepa, señores, hay un Código Procesal Penal, hay una Constitución y debe cumplirse con el debido proceso. Si no se hace todo con el debido proceso, cuando lo llevan donde un juez y hay un defensor de público, un abogado ahí, un fiscal que también tiene que ver por un debido proceso, a esa persona le van a dar la libertad, porque debe cumplirse con un debido proceso. Si a una persona lo apresan y no le encuentran droga, puede decir toda la gente de la junta de vecinos, el barrio completo, la comunidad completa que él vende droga. Si no le encontraron droga, no tiene droga, lo tienen que soltar. Y eso hay que respetarlo, independientemente sea un muchacho de barrio. Si hay una situación hay que investigarla y verlo. Además hay una situación que también hay que verla en el caso de los barrios de Moca. Los barrios de Moca son difíciles de intervenir porque son barrios muy angostos y con muchas casas juntas. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque el tema es que incitan a los policías a que intervengan los barrios. Pero cuando se da en una de esas intervenciones cualquier situación, y puede pasar, y ha pasado, se puede zafar un disparo y una persona muere, la misma persona que pide la intervención y que hacen presión para la intervención salen diciendo, ese policía se cedió, y le dan la espalda y no le dan el apoyo. Y después ese policía y su familia son los que tienen que dar de frente con ese problema. Entonces por eso yo veo también que el coronel de la Cruz dice, yo tengo que cuidarme. Yo tengo que cuidarme y hacer la cosa como con el debido proceso. Pero la mejor manera de combatir la delincuencia con más educación es tratando de combatir los problemas en el barrio para que el dueño de los puntos de droga no sea un dios y no tenga que comprar una caja de muertos y resolver los problemas del barrio, porque la buena política y el buen funcionario resuelve los problemas del barrio y los problemas del barrio no los tiene que ir a resolver el dueño de un punto de droga, un delincuente, porque el político, el regidor, el diputado y el senador, después que recogió los votos, se fue y no volvió por ahí. El único que se recuerda de ese barrio es el delincuente que está todos los días ahí. Entonces por eso ellos se han convertido en dioses en ese barrio. Por eso es lo que ha pasado. Entonces es un tema que tenemos nosotros que reflexionarlo. En este momento es un tema preventivo. Debemos llevar un tema preventivo. Porque si mandamos a darle palo a la sociedad y darle tiros, después de, sin tener luz, alimentación cara, poco dinero y sin trabajo, imagínense ustedes el estallido social que nosotros podemos tener. Hay que trabajar el tema preventivo y recordamos, el combate a la delincuencia con inteligencia que debe trabajarse, no con brutalidad. Gracias, señores, por mantener la sintonía, ni más ni menos dentro de la justicia, con ustedes, Chesner Calcaño. Muchas gracias.